Ella vio a un humano despedazar a un depredador máximo en pedazos como si nada. El hedor del puerto espacial, el escape de combustible, la cocina alienígena y demasiadas especies concentradas en un espacio demasiado pequeño asaltaron las sensibles fosas nasales de Vi. Se movió con gracia practicada a través de la abarrotada terminal. Su piel de color azul cobalto y su llamativo cabello blanco atraen escaleras a pesar de su intento de llevar un atuendo discreto. La armadura ligera debajo de su capa de viaje tintineaba suavemente con cada paso deliberado. Los azuranos rara vez se aventuraban a las estaciones del borde exterior. Eso solo la hacía visible. Pero su porte, la columna recta como una espada ceremonial, el mentón levantado y los ojos evaluando constantemente, gritaban élite militar a cualquiera que tuviera el sentido común para reconocerla. «Llegas tarde», dijo, deslizándose hacia la cabina frente al contacto humano que había organizado esta reunión. La corredora de información, una mujer delgada con ojos aumentados que decían esa palabra al reenfocarlos, sonrió levemente. «Su puntualidad es un desperdicio aquí, comandante Vele. Pero tus créditos no lo son. Me dijeron que podría ponerme en contacto con un agente de seguridad capacitado, alguien prescindible para una escolta de alto riesgo». Val mantuvo la voz baja, con un trasfondo de desdén evidente a pesar de sus esfuerzos. «Alguien humano». La sonrisa del corredor se amplió. «Ah, la famosa practicidad azuriana. Necesitas carne de cañón con pulgares oponibles y suficiente inteligencia para seguir órdenes. ¿Eso es todo?» Vele no se molestó en negarlo. El valor estratégico de los humanos era ampliamente reconocido, incluso si sus capacidades físicas eran descartadas por especies como la suya. Los humanos se reprodujeron rápidamente, se adaptaron a casi cualquier entorno y poseían una ingeniosidad molesta. Perfecto para misiones peligrosas donde no se puede arriesgar la vida de Azuran. «Tengo coordenadas para la extracción y una línea de tiempo. Necesito a alguien que pueda garantizar que alcance ambos». El corredor asintió hacia la barra. «Él es tu mejor opción. Stand en la esquina». Vele siguió su mirada hasta una figura solitaria encorvada sobre una bebida. Incluso sentado, podía decir que era alto para ser humano, de hombros anchos y cabello oscuro cortado al estilo militar a los costados, pero más largo en la parte superior. Su rostro permaneció en la sombra, pero su postura transmitía conciencia. Una mano visible sobre la mesa, la otra sin duda cerca de un arma. Su nombre, Wyatt. Ex-fuerzas especiales, aunque no admite a qué rama pertenece. Acepta contratos que nadie más quiere tocar. Se especializa en extracciones hostiles y tiene un talento asombroso para sobrevivir en entornos que deberían matarlo. Las orejas puntiagudas de Vi se movieron con escepticismo. ¿Y qué porcentaje de tu comisión depende de lo impresionado que esté con esta recomendación? El corredor se rió. 30%. Pero no arriesgaría mi reputación por alguien que no pudiera cumplir. No con un comandante azurano. Vele deslizó una ficha de crédito sobre la mesa. Para su discreción. Se acercó al humano con pasos mesurados, notando cómo él seguía su movimiento sin mirar hacia arriba de manera evidente. Ahora podía ver más cerca sus rasgos. Mandíbula fuerte oscurecida por la barba incipiente, ojos del color del acero y una cicatriz que le atravesaba la ceja derecha. Su piel estaba bronceada, desgastada por la exposición a los elementos de demasiados mundos para contarlos. «Eres Wyatt», dijo ella, sin ser una pregunta. Él levantó la vista y la evaluó con una mirada rápida y profesional que no pasó por alto nada. La calidad de su armadura debajo de la ropa civil, el sutil bulto de la pistola de energía en su cadera, la postura militar que no podía disimular por completo. «Y tú eres el trabajo». Su voz era más profunda de lo que ella esperaba, áspera pero controlada. «Siéntate si quieres hablar de negocios». Valí dudó, no estaba acostumbrado a que un humano se dirigiera a él tan directamente. En su mundo, sabrían que debían permanecer en presencia de un comandante azurano hasta que se les diera permiso para hacer lo contrario. Ella se deslizó en la cabina frente a él,
notando callos en sus manos mientras las envolvía alrededor de su bebida. Manos de trabajadores. Manos de luchador. Necesito una escolta a través de territorios en disputa. La misión es clasificada y el nivel de riesgo es extremo. El pago será equivalente al doble de su tarifa estándar. Interrumpió. Además de seguro de extracción de emergencia y cobertura médica completa si sobrevivo a cualquier cosa que lo requiera. Los ojos luminosos de Bailey se entrecerraron. No has preguntado qué implica la misión. No importa. Wyatt se inclinó hacia adelante y por primera vez ella percibió su olor. Un almizcle humano desconocido mezclado con aceite de armas y algo más que no pudo identificar. Eres un militar auroriano que viaja sin un equipo de seguridad asorio y busca contratar a un humano. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre el peligro y la negación que exiges. Sintió una punzada de fastidio por su presunción, atenuada por un respeto renuente hacia su evaluación. La duración de la misión es de 14 días estándar. Salimos mañana a las 500. Transferiré la mitad del pago ahora y la otra mitad al finalizar. La mirada de Wyatt sostuvo la de ella sin pestañear. Un contacto visual tan directo sería un desafío entre su gente. Entre los humanos, había aprendido que simplemente significaba atención. Ya son 3/4, replicó. El cuarto restante si ambos sobrevivimos. Tu confianza no coincide con tu postura negociadora. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. Mi confianza es la razón por la que todavía estoy vivo para negociar. Val lo consideró durante un largo momento. El comandante Jorax había sido explícito. Obtener asistencia humana por cualquier medio necesario. Los parámetros de la misión requerían moverse a través de territorios donde los azuranos serían inmediatamente identificados y atacados. Una escolta humana le proporcionaba cobertura y, aunque le disgustaba admitirlo, ventajas tácticas en ciertos entornos. Muy bien, presionó su palma contra el escáner incorporado en la mesa, autorizando la transferencia. Os espero completamente equipados y listos en el muelle de atraque 17. Mi nave, mi mando. ¿Está claro? Wyatt terminó su bebida. El movimiento expuso un tatuaje descolorido en su antebrazo, una insignia militar parcialmente oculta por lo que parecían ser cicatrices deliberadas. Cristal se puso de pie, revelando su altura total, al menos una cabeza más alta que ella, lo cual era inusual para un humano. Una pregunta antes de cerrar este trato. Vele levantó una ceja, un gesto sutil en sus rasgos azules. ¿Qué llevas dentro que valga la pena contratar a alguien como yo? Se puso de pie, irguiéndose en toda su altura. Su cabello blanco reflejó la tenue luz. Información que podría salvar a ambas especies o asegurar la destrucción mutua. ¿Eso satisface tu curiosidad, humano? Algo brilló en sus ojos. Inteligencia, cálculo, quizás incluso diversión. No, dijo simplemente, pero justifica su precio. Vele se giró para irse, muy consciente de que su mirada la seguía. Ella había seleccionado a su acompañante. Ahora solo podía esperar que la inteligencia del comandante Jorax fuera correcta, que un mercenario humano pudiera sobrevivir a lo que se avecinaba cuando incluso los guerreros azuranos flaquearían. Al salir del bar, la magnitud de su misión pesaba enormemente sobre sus hombros. El cristal de datos oculto en su armadura contenía información que podría alterar el equilibrio de poder en toda la galaxia. Y ella acababa de confiar su supervivencia y posiblemente el futuro de las relaciones entre especies a un humano que no la miraba ni con miedo ni con reverencia. Quedaba por ver la sabiduría de su decisión. El zumbido de la nave de Vele, el Azuran Swift, llenó el puente con ruido blanco mientras Wyatt estudiaba la pantalla de navegación. Habían transcurrido 14 horas de viaje y apenas le había dirigido la palabra 10 palabras desde la partida. Ahora podía sentirla observándolo, analizando cada uno de sus movimientos como si catalogara sus debilidades. Su rumbo nos lleva directamente a través del cinturón carmesí, dijo Wyatt, señalando el campo de asteroides que brillaba en rojo en la pantalla. Ese es territorio de Razer Fang.
Los ojos luminosos de Vi se dirigieron hacia él. Soy consciente de los depredadores indígenas. La ruta es necesaria. Necesario y suicida no son mutuamente excluyentes. Wyatt se apoyó en la consola y notó cómo ella se alejaba sutilmente para mantener la distancia. Los colmillos de Racer pueden detectar emisiones de barcos a medio sistema de distancia. Han evolucionado para cazar en el vacío. No necesito una lección de xenobiología de un humano, respondió Vele con voz fría. Se apartó un mechón de pelo blanco detrás de la oreja puntiaguda. Los parámetros de la misión estaban claros al momento de aceptar el pago. Wyatt se encogió de hombros, simplemente haciendo conversación. No te contraté para conversar. No, me contrataste para mantenerte con vida. Se enderezó, igualándose a su altura. Lo cual se vuelve mucho más difícil si no sé qué llevamos o quién podría quererlo. Algo brilló en sus rasgos azules. Incertidumbre quizás. Se dirigió al armario de armas e ingresó un complejo código de seguridad. Este cristal de datos contiene investigaciones sobre la compatibilidad genética entre especies, dijo, mientras retiraba un pequeño contenedor. Dentro de un cristal multiacetilado pulsado con una tenue luz azul, evidencia específica de que los humanos y los azuranos comparten más marcadores biológicos de lo que se creía anteriormente. Las implicaciones para la alianza entre nuestras especies son significativas. Los ojos de Wyatt se entrecerraron. Eso molestaría a varias facciones poderosas, incluidas algunas dentro de mi propio gobierno. Vi selló el contenedor. La información debe llegar al embajador Ildrea en la estación Nexus. Solo ella puede garantizar que se presente a ambos consejos simultáneamente. El barco se sacudió de repente. Luces de emergencia parpadeando en rojo en todo el puente. ¿Qué demonios? Wyatt se dirigió a la pantalla de ingeniería y sus dedos bailaron sobre la interfaz. El motor 3 acaba de desconectarse. Esto no es una falla mecánica. Eso es sabotaje. La postura de Bey se puso rígida. Imposible. Yo personalmente he asegurado esta embarcación antes. Otra sacudida sacudió el barco. Las bocinas de advertencia sonaron mientras las lecturas de soporte vital fluctuaban. Estamos perdiendo atmósfera en las cubiertas inferiores, informó Wyatt, mientras ya se dirigía hacia los trajes de emergencia. Le lanzó uno a Vele. Alguien quería que este barco encallara. Todavía estamos a 6 días del Nexus. La voz de Val permaneció tranquila a pesar de la crisis. Su entrenamiento militar era evidente. Hay un puesto comercial en Caris. Podemos realizar un aterrizaje de emergencia y conseguir transporte alternativo. Colaris está en territorio en disputa. Como dije, Bail revisó su arma con la eficiencia de una práctica. Los parámetros de la misión estaban claros. El descenso a Colaris fue accidentado. Los motores dañados de la nave luchaban contra la gravedad del planeta. Las manos de Wyatt revoloteaban sobre los controles, compensando los fallos del sistema con una habilidad que Vele admiraba a regañadientes. Aterrizaron en un claro a varios kilómetros del puesto. El Swift gruñó en protesta al desplegarse su tren de aterrizaje. Las naves no volverán a volar sin reparaciones importantes, anunció Wyatt, apagando los sistemas restantes. Nos vamos a ir caminando. El anochecer se acercaba mientras aseguraban los suministros esenciales. El bosque alienígena que los rodeaba latía con bioluminiscencia, proyectando patrones inquietantes sobre la piel azul de Bail. Se movió con precisión militar, comprobando las coordenadas en su dispositivo de muñeca. El puesto avanzado está al noreste, aproximadamente a 4 horas a pie. Deslizó el cristal de datos en un compartimento oculto en su armadura. Deberíamos llegar antes del amanecer. Wyatt llevaba una mochila colgada del hombro y un escáner térmico en la mano. Estas lecturas indican múltiples formas de vida de gran tamaño dentro de un radio de 1 kilómetro. Colaris es conocido por su biodiversidad, respondió Vele con desdén. Nada que un guerrero auroriano no pueda manejar. A medida que se adentraban en el bosque,
Wyatt notó cómo los sonidos de la vida silvestre disminuían gradualmente. Un silencio que los cazadores experimentados reconocieron como peligro. Se acercó más a Vi y sus hombros casi se tocaban. «Algo nos está siguiendo», susurró. Ella asintió una vez y movió la mano hacia su arma. Desde que dejamos el barco, continuaron en tenso silencio, con los sentidos agudizados. Valey observó cómo se movía Wyatt, fluido pero poderoso, cada paso deliberado. Para una especie supuestamente más débil, los humanos poseían una capacidad de adaptación notable. Cuando se detuvieron a consultar el mapa, Bail sorprendió a Wyatt estudiando su perfil en la luz verde azulada del bosque. Su mirada ya no era fría ni calculadora, sino curiosa. «¿Qué?», ella preguntó, simplemente preguntándose qué lleva a una comandante Asuran a arriesgar su vida transportando información por la que su propia gente podría matarla. La expresión de Val se suavizó momentáneamente. «Lo mismo que hace que un agente de las fuerzas especiales humanas se convierta en mercenario, imagino. Convicción de que algunas verdades deben conocerse sin importar las consecuencias». Por primera vez, una sonrisa genuina cruzó el rostro de Wyatt. «Está bien, comandante». «Vele», corrigió ella, sorprendiéndose a sí misma. «Si vamos a morir juntos en esta misión, más vale que uses mi nombre». «Vi», repitió. Las sílabas asuranas encajaban extrañamente en su boca humana. Algo crujió entre la maleza cercana, interrumpiendo el momento. Ambos se giraron, con las armas desenvainadas y las espaldas presionándose instintivamente mientras las sombras se movían en la oscuridad que los rodeaba. «Colmillos afilados», Wyatt preguntó en voz baja. El agarre de Vele se apretó sobre su arma. «Estamos a punto de descubrirlo». El primer colmillo afilado surgió de la maleza en una confusión de escamas metálicas y extremidades dentadas, más grandes de lo que Val había anticipado, casi 2 metros hasta el hombro. Su exoesqueleto brillaba como acero pulido bajo la luz bioluminiscente del bosque. 6 extremidades se movían en perfecta coordinación mientras los rodeaba, una cabeza fidiana se balanceaba hipnóticamente. «No te muevas», susurró Bail, con el arma apuntando a la criatura. «Cazan por movimiento». Wyatt permaneció completamente quieto a su lado. «Hay 3 más detrás de nosotros». Las mandíbulas afiladas y afiladas del colmillo de plomo chasquearon rápidamente, un sonido como el de cuchillos chocando entre sí. La inteligencia brillaba en sus ojos compuestos, reflejando la piel azul de Bail en patrones fracturados. «A mi señal», ella murmuró. «Dispara a la criatura líder». El Racer Fang se abalanzó sin previo aviso, moviéndose más rápido de lo que su arma podía rastrear. No se dirigió a Wyatt, sino a ella, como si identificara una amenaza mayor. Vele se hizo a un lado, pero no lo suficientemente rápido. Una extremidad afilada atravesó su armadura a la altura del hombro, dibujando una línea de sangre índigo. Antes de que pudiera recuperarse, la criatura estaba sobre ella. Las mandíbulas se abrieron de par en par, revelando filas de dientes cristalinos diseñados para perforar incluso la armadura asurana. Bey levantó su arma y apretó el gatillo con el dedo. Luego el peso desapareció. Wyatt se había movido a una velocidad imposible, agarrando a la criatura por detrás. Sus manos, simples manos humanas, agarraron los bordes de los colmillos afilados de la carropaza blindada. Los músculos se tensaban debajo de su chaqueta y los tendones sobresalían a lo largo de su cuello. Con un rugido que pareció sacudir el suelo del bosque, tiró. El sonido que siguió perseguiría los sueños de Vale, un desgarro metálico húmedo mientras el exoesqueleto de los colmillos afilados se partía. Los dedos de Wyatt se hundieron más profundamente, agarrando los tejidos internos y tiraron nuevamente con fuerza salvaje. El cuerpo del depredador se separó en mitades irregulares y un fluido viscoso se esparció por la maleza. Sus extremidades continuaron moviéndose mientras los sistemas neuronales fallaban en la muerte. Vele miró con incredulidad como Wyatt dejaba caer los restos y se giraba para enfrentar a los otros depredadores que se acercaban.
Sus ojos habían cambiado, las pupilas se dilataron hasta casi no tener iris, dándole una apariencia inhumana que le provocó escalofríos en la espalda. Uno de los colmillos afilados restantes cargó. Wyatt lo encontró a mitad de camino, clavándole el puño en la cabeza blindada con un crujido repugnante. La tercera criatura saltó hacia su espalda expuesta, pero el arma de Val finalmente encontró su objetivo, disparándolo en el aire. El último colmillo afilado, tal vez reconociendo la amenaza, intentó retirarse. Wyatt se abalanzó sobre él en 3 zancadas y agarró una de sus extremidades traseras. Con una eficacia aterradora, desmembró sistemáticamente a la criatura, atravesando la armadura natural que las armas de plasma azuranas tenían dificultades para penetrar. Cuando terminó, Wyatt permaneció inmóvil entre la carnicería, con el pecho agitado y las manos cubiertas de un líquido iridiscente. Lentamente, sus pupilas se contrajeron y la humanidad volvió a sus rasgos. Vi se acercó con cautela y con las armas aún en alto. «¿Qué vas a?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Wyatt se secó las manos en la vegetación del bosque, respirando ahora con control. «Humano», respondió simplemente. «Solo humano». «Eso no es posible», señaló los colmillos afilados y desmembrados. «Ningún humano posee esa fuerza. Los exoesqueletos de estas criaturas están diseñados para resistir armas de grado militar». Una sonrisa sin humor tocó sus labios. «Quizás no sepas tanto sobre los humanos como crees». Amaneció mientras continuaban hacia el puesto avanzado. La percepción que Vele tenía de su acompañante cambió fundamentalmente. Había presenciado algo que contradecía todo lo que le habían enseñado sobre fisiología humana. Algo que la aterrorizaba y la fascinaba al mismo tiempo. Y en lo más profundo de su ser, más allá de su disciplina militar y su orgullo asurio, un tipo diferente de fascinación estaba echando raíces. Los estrechos espacios de los puestos comerciales obligaban a una intimidad que ninguno de los dos había previsto. Una habitación apenas lo suficientemente grande para la estrecha cama y la pequeña mesa sería su refugio hasta que el contacto de Vi llegara con transporte alternativo. Wyatt se sentó en el suelo, apoyado contra la pared, mientras Vale caminaba por el espacio limitado. La herida del colmillo afilado había sido sellada con adhesivo médico, pero las preguntas que ardían en su interior seguían abiertas y crudas. «¿Explicarás?», dijo finalmente, deteniéndose frente a él, como un humano destrozó criaturas que las armaduras de batalla ajurianas apenas pueden soportar. Wyatt la miró con esos ojos gris acero. «La Tierra es un mundo de alta gravedad en comparación con la mayoría de los planetas habitados. Los humanos evolucionaron en 1,5 G estándar. Cuando estamos en entornos de gravedad normal, nuestra fuerza se amplifica. Esa es información clasificada», dijo Vele entrecerrando los ojos. Sí, no dio más detalles. Los comandantes militares de toda la galaxia creen que los humanos son físicamente inferiores. Es por eso que os utilizan como exploradores y recolectores de inteligencia en lugar de como combatientes de primera línea. Los labios de Wyatt se curvaron en una sonrisa. Un concepto erróneo que nunca nos hemos molestado en corregir. Ventaja estratégica. Las implicaciones cayeron en cascada en la mente de Bail. El posicionamiento cuidadoso de la humanidad en la política interestelar. Su disposición a asumir roles subordinados. Su reputación de capacidad. De supervivencia más que de fuerza. Toda su especie ha estado ocultando sus verdaderas capacidades. «No me estoy escondiendo», replicó Wyatt. «Simplemente no estoy haciendo publicidad». «Hay una diferencia». Se levantó con un movimiento fluido y Val estaba profundamente consciente de su proximidad en la pequeña habitación. Una gota de agua de la tubería del techo que goteaba trazó un camino a lo largo de su cuello y desapareció debajo de su collar. «Su hombro necesita un tratamiento adecuado», dijo, cambiando de tema. «El adhesivo es temporal. He tenido peores». «Estoy seguro de que sí». Extendió la mano hacia el botiquín médico. «Los movimientos son deliberadamente lentos y no amenazantes,
pero el veneno de los colmillos afilados puede causar necrosis tisular si no se neutraliza por completo. Bayelit dudó, luego asintió una vez, permitiendo su ayuda. Se quitó la sección superior de su armadura con falta de práctica, revelando la piel azul de su hombro y la herida morada e irritada que se encontraba debajo. Wyatt trabajó con sorprendente delicadeza, limpiando la herida con antiséptico. Sus dedos estaban cálidos contra su piel fría, el contraste de su carne humana bronceada contra su tono azul impactaba en la tenue luz de la habitación. En su expediente no aparece ninguna formación médica, observó mientras observaba su metódico trabajo. El entrenamiento de fuerzas especiales cubre los conceptos básicos. El resto lo aprendes en el campo. Le aplicó un compuesto regenerativo a la herida o no sobrevives para quejarte de ello. Mientras curaba la herida, Vale notó un patrón de cicatrices en sus antebrazos. No son daños de batalla aleatorios, sino modificaciones deliberadas. Implantes subcutáneos, dijo, reconociendo el patrón quirúrgico. Grado militar. Wyatt se quedó quieto por un momento y luego continuó su trabajo. Como dije, el entrenamiento de fuerzas especiales cubre los aspectos básicos. Esos no son problemas estándar para ningún humano, soy de ella. Algo vigilado y peligroso acecha en sus profundidades. Deberías revisar los sistemas de tu nave con más cuidado para detectar posibles sabotajes. El cambio abrupto de tema la sobresaltó. ¿Qué? Wyatt aseguró el vendaje y dio un paso atrás. El fallo del motor no fue casual. El patrón de daños era demasiado preciso. Alguien conocía tu ruta y quería que estuvieras anclado específicamente en Calaris. Vele procesó esta información. Mente táctica ya explorando implicaciones. La información que llevo. Una alerta silenciosa de su dispositivo de muñeca la interrumpió. Activó la pantalla holográfica, escaneando el mensaje con creciente alarma. ¿Qué es? Wyatt preguntó, con la tensión evidente en su postura. Una advertencia del anciano Talis. La voz de Vale se había endurecido hasta alcanzar precisión militar. La misión diplomática es una tapadera. No me enviaron para entregar información. Me enviaron a morir con ello. La revelación quedó suspendida entre ellos en la pequeña habitación, cambiando todo acerca de su misión y relación. Wyatt ya no era simplemente un acompañante. Ahora él era potencialmente su único aliado en una conspiración que llegaba a los niveles más altos del mando azurano. Fuera de su ventana, un relámpago carmesí atravesó el cielo alienígena, iluminando sus rostros con un rojo sangre. La tormenta se acercaba. 3 días en la estrecha habitación del puesto de avanzada habían alterado la dinámica entre ellos. Vele se sentó con las piernas cruzadas en la cama, sin armadura, observando cómo Wyatt desmontaba y limpiaba sus armas con precisión metódica. En la cultura azurana, dijo, rompiendo su cómodo silencio, los guerreros se someten al ritual Kershaw en la madurez. 7 días solo en el desierto con nada más que una espada ceremonial. Wyatt miró hacia arriba y sus manos continuaron su trabajo automáticamente. Suena como una semana infernal en el entrenamiento de las fuerzas especiales. Tal vez trazó un patrón débil en su antebrazo azul. Maté a mi primer colmillo afilado durante mi cav, un juvenil, no completamente blindado. Me costó cada gramo de fuerza que poseía atravesar su garganta con mi espada. La implicación tácita quedó suspendida entre ellos. Lo que le había hecho a los colmillos afilados de un adulto con sus propias manos estaba más allá de la capacidad de Azuran. Mi familia ha servido en el ejército asurio durante 9 generaciones, continuó. Fui criado para el mando, educado para creer en la superioridad inherente de nuestra especie. ¿Y ahora?, preguntó Wyatt, dejando a un lado su arma reensamblada. Los ojos luminosos de Val se encontraron con los suyos. Ahora estoy albergando una investigación genética clasificada que sugiere que los humanos y los azuranos son lo suficientemente compatibles para tener una descendencia viable. Investigación que facciones poderosas matarían para reprimir. Un silencio cargado llenó la habitación. Wyatt se movió para sentarse a su lado en la cama,
lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. La advertencia de tus mentores te salvó la vida, dijo. ¿Cuánto tiempo hace que conoces al Elder Talis? Ella me entrenó desde la infancia. Cuando mis padres murieron durante los conflictos fronterizos, ella se convirtió en mi tutora. La voz de Bailey se suavizó con una rara vulnerabilidad. Ella siempre vio más allá del aislacionismo asurano. Como suele hacer, Val se giró hacia él y algo cambió en su expresión. Lo que presencié en el bosque cambió la forma en que veo a tu especie, la forma en que te veo a ti. La tormenta afuera se había intensificado. La lluvia golpea contra la ventana. Un relámpago brilló, iluminando claramente los rasgos de Wyatt. La mandíbula fuerte, la cicatriz en su ceja, unos ojos que sostenían los de ella sin sumisión ni dominio. Nos vamos mañana, dijo en voz más baja que antes. El transporte que organizó su contacto nos llevará al nexo. Si llegamos vivos, lo lograremos. La certeza en su voz despertó algo dentro de ella. Su proximidad envió una cascada de calor a través del cuerpo de Beyla, una sensación al mismo tiempo extraña y embriagadora. La temperatura del cuerpo humano era más alta que la de Asuran. Ella podía sentir el calor que irradiaba él. Cuando el relámpago brilló nuevamente, estaban aún más cerca. La distancia entre ellos medida en latidos del corazón. La mano de Bey se movió hacia la cicatriz en su rostro, sus dedos trazando su camino con delicada precisión. En la cultura azul, susurró, esto sería impensable. La mano de Wyatt cubrió la de ella, fuerte pero suave. Entonces no pienses. El beso que siguió trascendió las barreras de las especies, tentativo al principio, luego profundizándose a medida que las antiguas prohibiciones se desmoronaban bajo la nueva conexión. Sus labios eran cálidos contra los de ella, más fríos. El contraste intensificaba cada sensación. Cuando finalmente se separaron, algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente comandante y escolta, ya no eran simplemente asuranos y humanos, sino algo que la investigación genética en su posesión solo había teorizado, compatibles a pesar de sus diferencias. Y mientras la tormenta rugía afuera de su refugio, Vélez se encontró abrazando una tormenta de su propia creación, una que amenazaba todo lo que alguna vez había creído sobre sí misma y su lugar en la galaxia. El amanecer pintó Colaris en tonos ámbar y dorado, filtrándose a través de la pequeña ventana de su refugio. Bey se despertó con la desconocida sensación de calor en su espalda. El brazo de Wyatt la rodeó por la cintura de manera protectora. Su piel azul contrastaba marcadamente con su antebrazo bronceado, la encarnación visual de sus diferencias en una compatibilidad inesperada. Ella recorrió las cicatrices quirúrgicas de su brazo, sintiendo los bordes duros de los implantes debajo de su piel. Wyatt se movió, su aliento cálido contra su cuello. Programa de mejora militar, murmuró, respondiendo a su pregunta tácita. Proyecto aumento. Solo 3 de nosotros sobrevivimos a la fase final. Vi se giró para mirarlo, los cuerpos aún estaban presionados juntos en la estrecha cama. Por eso dejaste el ejército. Éramos armas, no soldados. Sus dedos recorrieron la curva de su cadera, mapeando la geografía desconocida de su cuerpo. Ratas de laboratorio con entrenamiento táctico. Cuando se cerró el proyecto, el coronel Harrington ordenó que nos despidieran. Venta de activos, lo llamaron. Y aún así aquí estás. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. Soy difícil de matar. La mano de Bail se movió hacia su pecho, sintiendo el ritmo constante de su corazón debajo de su palma. Las mejoras explican tu fuerza contra los colmillos afilados. En parte, admitió, pero la ventaja humana básica en la gravedad estándar es real. Las modificaciones solo lo amplifican. La intimidad de su posición, los cuerpos desnudos entrelazados, las extremidades azules de ella contrastando con las bronceadas de él, debería haberle parecido extraña, prohibida. Más bien, fue como descubrir una verdad fundamental sobre el universo. Esto lo cambia todo, susurró Vele.
La mano de Wyatt ahuecó su rostro y su pulgar recorrió la delicada estructura de su puntiaguda oreja. Esto siempre fue posible. El investigador que lleva este documento no hace más que confirmar lo que algunos han sospechado durante generaciones. La mención de su misión hizo que la realidad volviera a estallar. Belle se sentó y la sábana se desprendió de su piel azul. El transporte llega en 3 horas. Necesitamos que su dispositivo de muñeca sonara con una alerta urgente. Vi activó la pantalla holográfica, escaneando el mensaje con creciente preocupación. Es del Elder Talis nuevamente. El comandante Jorax me ha declarado traidor. Hay una orden de ejecución. Su voz vaciló. Afirman que robé la investigación para venderla a extremistas humanos. Wyatt se puso alerta al instante. Todos los rastros del lenguaje post-intimidad desaparecen. ¿Quién sabe de tu contacto aquí? ¿Qué hay de nuestros arreglos de transporte? Solo Talis y el contacto en sí. He trabajado con ella durante años. Ella es confiable. Nadie es confiable cuando los escuadrones de asesinos comienzan a cazar. Wyatt se levantó de la cama y recuperó sus armas con rápida eficiencia. La luz de la mañana reveló la extensión completa de su físico mejorado. El equilibrio perfecto entre forma y función. Cicatrices quirúrgicas que marcan los límites donde terminó la humanidad y comenzó la ampliación. Bey lo observó, su mente táctica procesando sus opciones mientras su cuerpo recordaba la noche que habían compartido. Lo que pasó entre ellos no fue meramente físico. Fue revolucionario, un microcosmos de lo que la investigación suprimida sugería que era posible a escala de toda la especie. Me enviaron a morir porque ciertas facciones temen la cooperación auriana humana, dijo, recogiendo su armadura. Lo que hicimos anoche es precisamente lo que temen. Wyatt hizo una pausa, mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. Lo suficientemente asustado como para matar por ello. Lo suficientemente asustado como para iniciar una guerra para evitarlo. Baielit se ajustó el arnés de su arma. La decisión se cristalizaba. Necesitamos llevar esta investigación a la embajadora Ildria. Es la única con acceso directo a ambos consejos. El distante aroma de las aeronaves que se acercaban atravesaba el aire matutino. Wyatt se acercó a la ventana, escudriñando el horizonte. Ese no es nuestro transporte. Su voz se había endurecido para el combate. Configuración militar. Aurian. Phil se unió a él en la ventana, reconociendo el elegante perfil de una nave de ataque Asuran. Personal de Orox. Nos han encontrado. Sus miradas se encontraron, un entendimiento tácito surgió entre ellos. Lo que sea que hubiera comenzado en esta habitación, cualquier futuro que pudiera haber prometido, no significaría nada si no sobrevivían las próximas horas. La mano de Wyatt la encontró apretándola una vez. Hora de correr. La estación Nexus se alzaba ante ellos, su vasta estructura cristalina brillaba contra el vacío. Tras una angustiosa huida de Cariz, su transporte, una nave de contrabandistas asegurada por el contacto de Vale, finalmente había llegado al centro diplomático del sector. Permiso de atraque concedido, anunció el piloto, un torón canoso con más cicatrices que escamas. Aunque no te envidio lo que aguarda dentro de las estaciones repletas de seguridad asurana. Belle intercambió una mirada con Wyatt. Su plan era simple pero peligroso. Localizar a la embajadora Idria, transferir la investigación y asegurar un paso seguro a territorio neutral. Recuerda, dijo Wyatt mientras se preparaban para desembarcar. Nos separamos en el vestíbulo principal, menos visibles. Valle asintió, aunque algo en su interior se resistía a la inminente separación. Los días de proximidad habían forjado una conexión más profunda de lo que ambos habían anticipado. Presionó brevemente la palma de su mano contra su pecho. Atrio central, 2 horas, confirmó. Ten cuidado. La mano de Wyatt cubrió la suya por un momento. Siempre lo tengo. Se separaron en la abarrotada terminal. Belle avanzaba con confianza hacia el sector diplomático. El porte militar servía tanto de disfraz como de disuasión.
Pocos cuestionaban a un comandante azurano que se movía con determinación. El ala diplomática estaba inusualmente activa. Personal de seguridad de múltiples especies apostado en cada cruce. Vélez se acercó a la embajada azurana con latidos cardíacos tranquilos a pesar del peligro. Sus credenciales, aún no registradas en este sector, le permitieron acceder a las cámaras. Interiores. Comandante Bailey. Una voz familiar la saludó mientras las puertas se cerraban tras ella. Su sincronización es impecable. La anciana Tallis estaba de pie junto a la ventana, con sus envejecidos rasgos azules y solemnes. A su lado había un hombre azurano al que Val nunca había conocido, cuyo uniforme ornamentado lo identificaba como alto mando. Anciano, dijo Bailey con un respeto instintivo en su tono. Recibí su advertencia. La misión estuvo comprometida desde el principio. Sí, asintió Tallis, con una mirada extrañamente fría. Fue el hombre azurio el que dio un paso al frente. Comandante Vele, soy el gran canciller Zorit. Su servicio a nuestro pueblo hoy será recordado por generaciones. La confusión se reflejó en el rostro de Bailey. Señor canciller, no lo entiendo. La niña investigadora interrumpió, extendiendo su mano. Es hora de completar tu misión. Algo en el tono de los ancianos despertó alarmas en la mente de Vele. ¿Dónde está el embajador Idria? Ella debía recibir los datos directamente. El embajador Idria ha sido llamado de regreso a su país de origen, dijo Zorit suavemente. Me aseguraré de que la investigación llegue a las autoridades correspondientes. La mano de Val se movió sutilmente hacia su arma oculta. Esto contradice el protocolo establecido para esta misión. Los parámetros de la misión han cambiado. Tala dijo, acercándose. Danos el cristal. Velo ahora. La comprensión llegó con una claridad enfermiza. Nunca hubo ninguna orden de ejecución. ¿Verdad? Necesitabas hacerme creer que me estaban cazando para que corriera directo hacia ti. La expresión de Tallis se endureció. La supervivencia de nuestra especie depende del control de esta información. La compatibilidad genética entre los humanos y los azuranos destruiría milenios de pureza racial. Me traicionaste, susurró Va. La verdad corta más profundo que cualquier espada. Me enviaste a morir en Cariz. Y sin embargo, aquí estás, observó Zorit fríamente. Con un mercenario humano, nada menos. ¿Dónde está ahora, comandante? Asegurando su ruta de escape. Las puertas de seguridad se abrieron detrás de ella. Entraron los guardias azuranos con sus armas apuntando a Bailey. Entre ellos se encontraba el comandante Jorax. Satisfacción evidente en su postura. El humano ha sido detenido, anunció Jorax. Lo trasladarán al centro de investigación número 7 para examinarlo. El doctor Caben está particularmente interesado en sus mejoras. El horror invadió a Bailey, no por ella misma sino por Wyatt. En el centro de investigación número 7 se llevaron a cabo los experimentos biológicos más invasivos. No entiendes lo que estás haciendo, dijo ella con un tono de desesperación en su voz. La investigación demuestra que no somos tan diferentes como nos han enseñado. El aislamiento no es protección, es estancamiento. Llévenla a contención, ordenó Tallis, dándose la vuelta. El cristal de datos debe estar en algún lugar de su persona. Mientras los guardias se disponían a capturarla, Val tomó una decisión que cortaría para siempre su conexión con su gente. Con un movimiento fluido, sacó su arma y disparó, no a los guardias, sino a los controles ambientales cerca de la ventana gráfica. Las alarmas sonaron cuando los mamparos de emergencia comenzaron a descender. En medio del caos, ella se liberó y corrió hacia la salida. ¡Deténgala! La orden de Zorit resonó detrás de ella mientras corría a través del ala diplomática, con un único propósito que la impulsaba hacia adelante. Tenía que llegar hasta Wyatt antes de que lo sacaran de la estación, antes de que destruyeran la prueba viviente de lo que los humanos realmente eran y de lo que los Azurans podían llegar a ser junto a ellos.
Las botas de Belle golpeaban contra el suelo pulido de la estación Nexus. Su corazón latía más rápido que sus pasos. Los impecables pasillos del ala diplomática se volvieron borrosos a medida que ella corría por las esquinas, sorteando a diplomáticos asustados y drones de seguridad. Las alarmas sonaron y sus agudos chillidos ahogaron los gritos de los guardias que los perseguían. Tenía segundos, tal vez minutos, antes de que los protocolos de bloqueo de la estación la atraparan. Wyatt, murmuró en voz baja, y el nombre la hizo sentir mal. Ella no podía perderlo, no después de todo lo que habían sobrevivido, no después de lo que habían descubierto juntos. Su dispositivo de muñeca vibró, mostrando un esquema de la estación. Ella había pirateado el acceso básico durante su aproximación, una precaución en la que Wyatt había insistido. Nunca confíes en un sistema limpio, dijo con voz tranquila pero firme. Esa previsión era su salvavidas. El mapa mostraba la instalación de investigación 7 en las cubiertas inferiores, un sector fuertemente custodiado reservado para experimentos clasificados. Llegar allí sería casi imposible. Cerca de Belle se metió en una cueva de mantenimiento y se pegó a la pared mientras dos guardias azuranos pasaban corriendo. Sus armaduras tintinearon y sus voces se tensaron. Se dirige a los ascensores centrales. Déjala intentarlo. El humano ya está en tránsito. Ya es demasiado tarde. Se le revolvió el estómago. ¿Demasiado tarde? No. Ella se negó a creerlo. Wyatt era un sobreviviente, mejorado más allá de los límites humanos, y ella lo había visto atravesar colmillos afilados como si no fueran nada. Él no se iría en silencio. Activó su dispositivo de muñeca, con los dedos temblando mientras eludía los protocolos de seguridad. Los sensores internos de la estación eran su única esperanza. Se escuchó una señal débil. Un transbordador de transporte que partía del muelle de atraque 9 se dirigía a la instalación de investigación 7. Tenía que ser Wyatt. Bey corrió hacia los túneles de servicio. Su armadura ligera apenas la frenaba. Los túneles eran un laberinto de tuberías y conductos, pero habían evitado los principales controles de seguridad. Se arrastró por un conducto estrecho, con el metal frío contra su piel azul, hasta que emergió cerca de las bahías de atraque. La bahía era un caos, los drones trabajaban, las cajas de carga estaban apiladas desordenadamente y los soldados azuranos gritaban órdenes. El transbordador todavía estaba allí, con sus motores calentándose, una elegante nave negra sin armas visibles, pero con un blindaje pesado. Belle se agachó detrás de una caja, examinando la escena. 4 guardias estaban en la rampa, con sus rifles de plasma listos, demasiados para enfrentarlos de frente. «Vamos», Wyatt susurró. «Dame una señal de que estás ahí dentro». Como si estuviera en Q, la lanzadera se balanceó violentamente. Una explosión amortiguada resonó desde el interior, seguida de gritos. Los guardias giraron hacia la rampa, con las armas en alto. El corazón de Belle dio un vuelco. Wyatt estaba contraatacando. Aprovechó el momento, saliendo de su escondite y corriendo hacia la escotilla de acceso trasera de la lanzadera. Su dispositivo de muñeca interactuó con la cerradura, anulándola en segundos. La escotilla se abrió con un siseo y ella se deslizó dentro, con el arma desenvainada. El interior de la lanzadera era una zona de guerra. 2 soldados azuranos yacían inconscientes, con la armadura abollada. Wyatt estaba de pie en el centro, con las ataduras rotas, la sangre goteando de un corte en la frente. Sostenía un rifle de plasma robado, cuyo cañón humeaba. Belle, con sus ojos gris acero abiertos, el alivio se reflejó en su rostro. ¿Cómo demonios? No había tiempo. Lo agarró del brazo y lo jaló hacia la escotilla. «Nos vamos ahora». Otro guardia se abalanzó desde un pasillo lateral. Pero Wyatt se movió más rápido, golpeando con la culata de su rifle el casco del soldado. El guardia se desplomó. «Qué oportuno», dijo Wyatt, con una sonrisa que rompió la tensión. «Guárdalo para cuando no estemos muertos».
Vale los guió de vuelta a la escotilla, pero las alarmas de la lanzadera sonaron, indicando un bloqueo. La rampa principal estaba sellada y los motores rugieron al encenderse. El piloto automático se estaba activando. «Cabina», dijo Wyatt, ya en movimiento. «Tomamos el control». Corrieron hacia el frente, donde un solo piloto ingresaba comandos frenéticamente. Vale no dudó. Disparó un rayo aturdidor y el piloto se desplomó en la silla. Wyatt se deslizó en el asiento del copiloto, con las manos sobre los controles. «¿Puedes volar esto?», preguntó Vele, asegurando la puerta tras ellos. «Mejor que yo negocie». Desactivó el piloto automático, redirigiendo la energía a los propulsores. La lanzadera se tambaleó. Se tambaleó cuando Wyatt tiró de los controles, levantándolos. De la bahía justo cuando los refuerzos azuranos asaltaban la zona de atraque. Los rayos de plasma quemaron el casco, pero Wyatt se ladeó con fuerza, abriéndose paso entre las estructuras exteriores de la estación. Bay se abrochó el cinturón de seguridad del asiento de la navegante, sus dedos danzando sobre la consola para bloquear los sistemas de rastreo de la estación. «Necesitamos llegar al sector diplomático», dijo. «La embajadora Ildrea no está aquí, pero su ayudante aún puede llevar el cristal a los consejos». Wyatt la miró con la mandíbula apretada. «Falis te traicionó. ¿Estás segura de esta ayuda?» «No», admitió Valle. «Pero es nuestra única oportunidad». La lanzadera dejó atrás la estación, sumergiéndose en el vacío. La estación Nexus se encogió tras ellos, su superficie cristalina brillando como una estrella distante. Vele sacó el cristal de datos de su armadura. Su tenue brillo azul palpitaba en su palma. «Esto se queda con nosotros hasta que estemos seguros», dijo. «Que nadie más lo toque». Wyatt asintió, concentrado en los controles. «De acuerdo. Pero tenemos compañía». Un escuadrón de cazas azuranos aparecieron en el escáner, acercándose rápidamente. A Bailey se le encogió el estómago. No eran de la estación. Eran la unidad de élite de Orax, construida para la persecución y la destrucción. «Aguanta», dijo Wyatt, empujando la lanzadera en una espiral vertiginosa. Los cazas replicaron sus maniobras, fijando sus armas. «No podemos escapar de ellos», dijo Vale, calculando sus posibilidades. «Necesitamos un plan». Wyatt dirigió la mirada al escáner. «Hay un campo de asteroides a 2 minutos. Si podemos despistarlos, podríamos llegar a la estación de relevo diplomática». «Es arriesgado», dijo, pero su voz no dejaba lugar a dudas. Confiaba en él. «El riesgo es mi especialidad», esbozó una sonrisa, y a pesar de todo, Vale sintió una chispa de esperanza. El campo de asteroides se alzaba ante él, un remolino caótico de roca y hielo. Wyatt pilotó con precisión, guiando la lanzadera a través de huecos apenas lo suficientemente amplios como para despejarlos. Los cazas lo siguieron, pero sus cuerpos más grandes tuvieron dificultades en los estrechos confines. Uno rozó a una roca girando sin control y explotando en una silenciosa bola de fuego. Vele activó las defensas de la lanzadera, desplegando un señuelo para confundir los sensores enemigos. Otro caza se separó, siguiendo una señal falsa. Los 2 restantes se mantuvieron pegados a la cola, disparando sin descanso. «Ya casi hemos terminado», dijo Wyatt, con la frente empapada de sudor. «Estaciones de retransmisión justo al otro lado del campo». Un impacto directo sacudió la lanzadera. Las luces de advertencia parpadearon en la consola. Vele comprobó los daños. Los escudos traseros estaban fallando y el casco estaba perforado. «No lo lograremos», dijo con voz firme a pesar del miedo que la atenazaba. «Tenemos que enviar los datos ahora». Wyatt negó con la cabeza. «No sin ti. Los entregamos juntos». «Wyatt, escúchame». Ella lo agarró del brazo, sus ojos luminosos fijos en los suyos. «Esto es más grande que nosotros. Si morimos, la verdad muere con nosotros».
Apretó la mandíbula, pero no discutió. Vele conectó el cristal al sistema de comunicaciones de la lanzadera, cifrando la transmisión con el código privado de Ildrea. Los datos comenzaron a cargarse. Una barra de progreso se desplegaba lentamente en la pantalla. Otro impacto sacudió la lanzadera. La cabina chispeó y Bey olió circuitos quemados. Los cazas se acercaban, sus armas cargando para un ataque final. 10 segundos, dijo Val, observando la carga. Vamos. Wyatt deslizó la lanzadera en un círculo cerrado, esquivando una descarga de fuego de plasma. La maniobra les dio un momento, pero los cazas se ajustaron, acorralándolos. 5 segundos, susurró Val. La carga se completó justo cuando los sistemas de la lanzadera fallaron. La cabina se oscureció. El zumbido de los motores se desvaneció en silencio. El corazón de Vi latía con fuerza. Lo había logrado. La verdad había salido a la luz. Wyatt le agarró la mano, un apretón fuerte y cálido. Pase lo que pase, lo hicimos juntos. Ella le devolvió el apretón, con una sonrisa que rompió su miedo. Juntos. Una luz cegadora llenó la cabina, y Bailey se preparó para el final. Pero en lugar de una explosión, la luz se transformó en una nave enorme, un crucero humano, sus armas ardiendo. Los cazas azurianos se dispersaron. Uno estalló en llamas cuando los cañones del crucero dieron en el blanco. Lo que Wyatt miró fijamente, con la incredulidad grabada en su rostro. Un canal de comunicación cobró vida. Transbordador. Aquí el capitán Álvarez del USS Endurance. Recibimos su señal de socorro. Listos para atracar. Vele exhaló, sintiendo un gran alivio. Humanos, dijo, con una carcajada. Siempre llenos de sorpresas. Wyatt sonrió, acercándola. Te dije que soy difícil de matar. La sala de reuniones del Endurance era austera, todo acero y funcionalidad, un marcado contraste con las ornamentadas cámaras azuranas a las que Vele estaba acostumbrada. Estaba de pie junto a Wyatt, con la armadura desgastada, pero su postura firme. La capitana Álvarez, una mujer canosa con un ojo cibernético, los enfrentó desde el otro lado de una mesa hueca. Su transmisión llegó a la ayuda de Ildrea, dijo Álvarez. Los datos están siendo presentados a ambos consejos mientras hablamos. Está causando un gran revuelo. Vale asintió, sintiendo que el peso de su misión se aliviaba un poco. Y la respuesta azuria fue mixta. Álvarez dijo, algunas facciones piden guerra, otras alianzas. Su anciano Talis y el canciller Sorit han sido detenidos por traición gracias a su mensaje. Pero Jorax sigue suelto, dijo Wyatt, inclinándose hacia adelante y en voz baja. ¿Y nosotros qué? Somos cabos sueltos. El ojo cibernético de Álvarez, enfocándose en él. Tus activos. El Consejo Humano quiere tu testimonio. Están ofreciendo nuevas identidades de santuario si las quieres. Vele miró a Wyatt y su mano rozó la de él debajo de la mesa. ¿Y la investigación será suprimida? No esta vez, dijo Álvarez. Se ha hecho público. La compatibilidad entre humanos y Asuran es el tema de conversación de todos los sistemas. La gente está asustada, esperanzada y enojada. Es un desastre, pero está ahí. Después de la sesión informativa, Val y Wyatt se quedaron solos en la plataforma de observación, con las estrellas extendiéndose infinitamente ante ellos. Su piel azul captaba la luz de las estrellas y las cicatrices de Wyatt parecían más suaves en el tenue resplandor. ¿Y ahora qué? Preguntó ella, con voz suave. Wyatt se giró hacia ella y su mano encontró la de ella. Empezamos algo más grande que nosotros. Los consejos, las facciones, lucharán por ello, pero la verdad ya está a la vista. Los humanos y los asuranos no son tan diferentes. Ella se acercó más y sus cuerpos casi se tocaron. ¿Y nosotros? ¿Qué somos? Sonrió y la cicatriz que le atravesaba la ceja se arrugó. Somos la prueba, tú y yo. Somos lo que les da miedo y lo que necesitan ver.
El corazón de Phil se aceleró, no por miedo, sino por la posibilidad. Me criaron para creer que los asuranos eran superiores y que los humanos eran inferiores. Pero tú eres más de lo que jamás imaginé. Su mano ahuecó su rostro y su pulgar recorrió su mejilla. Y eres la persona más fuerte que he conocido. Vele, asuran, humano, no importa. Eres tú. Su beso fue lento, deliberado, una promesa de un futuro que ninguno podía predecir completamente. Cuando se separaron, Vale apoyó su frente contra la de él, su cabello blanco mezclándose con sus mechones oscuros. Nos enfrentaremos a los consejos juntos, dijo. Testificad, luchad por la verdad. Juntos, asintió Wyatt. Y después de eso, encontraremos un lugar al que podamos llamar nuestro. Sin misiones, sin conspiraciones, solo nosotros. Bail sonrió, desvaneciéndose el peso de su antigua vida. Me gustaría. Mientras la resistencia los llevaba hacia un futuro incierto, Bail no sintió miedo. Con Wyatt a su lado, la galaxia no parecía tan vasta. Habían revelado una verdad que podía unir o destruir mundos. Y lo que viniera después, lo afrontarían como iguales. Dos almas, una vez divididas por especies, ahora unidas por algo más fuerte. Las estrellas esperaban y, por primera vez, Val se sintió lista para recibirlas.